¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio Hoy celebramos el evento más importante en la historia de la humanidad. Y cuando yo digo el evento más importante, no estoy exagerando. No hay ningún suceso en la historia que haya tenido el impacto, que haya tenido las implicaciones que tiene el hecho de que el Señor Jesucristo venció la muerte y vive para siempre. La resurrección del Señor es central en el cristianismo. Sin resurrección, la divinidad de Cristo sería una fábula. Jesús sería un ser humano más, como cualquier otro. Sin la resurrección, la fe en Cristo sería una religión más, en lugar de ser el único camino a la salvación. Confucio, el fundador de la que se convertiría la religión central, estatal, en China por más de 2000 años, murió en el año 479 antes de Cristo, a los 71 años de edad, aparentemente porque estaba muy triste por la pérdida de un hijo. El fundador del budismo, Siddhartha Gautama, murió por ingerir un alimento contaminado en el año 480 antes de Cristo. Abul Qasim, más conocido como Mahoma, el fundador del Islam, murió en el año 632 de una enfermedad. Guru Nanak, el fundador del sijismo, que es una reforma del hinduismo, murió hacia el año 1540. Los fundadores de todos los movimientos religiosos que han existido han muerto. Pero Jesucristo resucitó al tercer día. Subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre y regresará en gloria a juzgar a vivos y a muertos. Cristo está vivo a diferencia de todos los demás. Y es la realidad de la vida de Cristo, la base de nuestra esperanza, la razón de nuestra fe. Es porque Cristo está vivo que nosotros hemos recibido una vida nueva. Los que venimos a la iglesia con frecuencia sabemos que estamos en el estudio de Colosenses y hemos aprendido que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados con Cristo. Nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo, según Colosenses 2:13. En Efesios 2:4 al 6 leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, escuchen, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y verso 6: y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Noten que Pablo habla en tiempo pasado, indicando la certeza de estas cosas. En otras palabras, Pablo está diciendo: ya sucedieron. No las han visto todavía de manera plena, pero ya sucedieron. Ustedes ya han sido resucitados, le dice Pablo a los colosenses. Ahora bien, sabemos que no hemos recibido esta consumación plena, porque el tiempo designado del Señor todavía no ha llegado para que todas estas cosas sean terminadas. Hablamos la semana pasada que a la realidad de nuestra resurrección espiritual como creyentes en Cristo, que ya hemos experimentado, el creyente en Cristo ya ha sido resucitado. Pero a esa realidad se sumará en el futuro nuestra resurrección corporal. Un día recibiremos, y lo hemos dicho, un cuerpo como el de Cristo, que va a vivir eternamente y va a tener la capacidad de eternamente estar en la presencia de Dios. Todo esto es posible gracias a la resurrección de Cristo.
Nosotros un día seremos resucitados como Cristo fue resucitado, si creemos en Jesús. Pablo nos recuerda en Romanos 6 que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Y dice, para que también nosotros vivamos una vida nueva. Si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección, dice el verso 5. Segunda de Corintios 5:17, que dice, el creyente es una nueva creación en Cristo, ¿cierto? Todo es viejo, todo lo pasado. Lo viejo ya ha pasado y todas las cosas son hechas nuevas. Esto es verdad solamente porque Cristo resucitó. Sin la resurrección no habría nada nuevo en nosotros. La base de nuestra vida es la resurrección del Señor Jesús. Y esa es una base sólida porque sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir. Escuche, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Romanos 6:9. Lucas escribe en el libro de los Hechos que Dios levantó a Cristo de los muertos y mire lo que dice, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Me gusta más como lo dice la Reina Valera contemporánea. Esta fue la Nueva Biblia de las Américas. Mire lo que dice. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. El punto es que la muerte ya no tiene poder sobre Cristo y gracias a eso tampoco sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es justamente gracias a la resurrección de Cristo que nosotros podemos decir junto a Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿cómo podríamos decir que Cristo vive en nosotros? Es por la resurrección del Señor que nosotros pasamos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Es por su resurrección que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Solo el Cristo vivo podía arrebatarnos del reino de las tinieblas. Tenía que estar vivo para lograr hacer esto. Escuche esto. Sin la resurrección no habría salvación. Lo voy a repetir. Sin la resurrección no habría salvación. La muerte reinaría en todo ser humano e inevitablemente el mundo estaría a merced de la ira de Dios si no hubiese el Señor Jesucristo resucitado. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue completo, cargando con nuestro pecado para calmar la ira del Señor. Muriendo, tenía que morir, alguien tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte, pero luego resucitó para vencer la muerte de una vez y para siempre. Creer en la resurrección del Señor Jesús es necesario para la salvación eterna del alma. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Es imposible tener salvación sin creer en la resurrección de Cristo. Hay que creer que Dios levantó a Jesús de los muertos para recibir la salvación. La resurrección es fundamental. Como lo dijimos ahora, es ella la que separa a Jesucristo de todos los demás. Ahora bien, la resurrección es el comienzo de la exaltación de Cristo. Primero Él sufrió, y lo vimos los que estuvimos el viernes. La forma tan terrible como el Señor Jesucristo sufrió, primero sufrió, pero luego fue exaltado. La resurrección es el principio, el comienzo de esa exaltación. Dice Filipenses 2 que
Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esta es la exaltación. Esto vino después del sufrimiento. Esto vino después de la muerte. Cuando Él resucita, entonces Dios lo exalta y lo sienta a su diestra. Y un día toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Toda lengua, toda persona, todo ser confesará a Cristo como Señor. No significa que todo el mundo va a creer en Él, significa que todo el mundo se va a dar cuenta: wow, era el Señor, es el Señor. El punto, mis hermanos, es que Jesucristo realmente resucitó. Esto no es un cuento, esto no es un invento, esto no es un mito. Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Los mitos necesitan tiempo para poder tomar vida. Desde el momento de la resurrección se habló de la resurrección. La resurrección es presentada por diferentes autores bíblicos. Vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el rey David la profetizó 1000 años antes de la venida de Cristo. En el Salmo 16, escuche lo que dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Salmo 16, verso 10. Y 700 años antes de la venida de nuestro Señor, el profeta Isaías escribió estas palabras: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Ahí está la muerte. Ahora escuche: verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Ahí está la resurrección. Isaías 53, 10. Y en el Nuevo Testamento ni qué decir, el propio Señor Jesús anunció su resurrección cuando dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él anunció su resurrección. Si no resucitó, es mentiroso. La resurrección es reportada como un hecho veraz, como un acontecimiento real en el Nuevo Testamento. La tumba vacía es reportada por los 4 evangelios. Y los propios judíos que habían incriminado a Jesús aceptaron que la tumba estaba vacía y sobornaron a los soldados romanos para que dijeran que el cuerpo del Señor había sido robado. Voy a leer el recuento que el Evangelio de Mateo nos da de la resurrección del Señor. Está en Mateo 28, 1 al 15, como les dije, está en los 4 evangelios. Vamos a leerlo de Mateo. Ustedes tienen Biblias enfrente de ustedes, de pronto no todos, pero la gran mayoría de las personas tienen acceso a una Biblia que está allí. Si usted no está todavía muy familiarizado con el libro, usted abre el libro y en la segunda o tercera página por ahí hay un libro, hay una página de contenido, y ahí usted puede mirar dónde está el Evangelio de Mateo, en qué página, para que sea más fácil y rápido para usted. Mateo 28, versos 1 al 15, lo motivo. Si tiene acceso a una de las Biblias, tome la Biblia, abra la Biblia y lea junto a mí. Leemos de la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos.
y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Verso 8. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Escuche, de repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Mateo 28, versos 1 al 15. Hay varios aspectos que yo quisiera considerar de este texto. Número 1, los primeros testigos de la tumba vacía son mujeres. Mateo habla de María Magdalena y la otra María. Marcos menciona también a Salomé, la madre del apóstol Juan y de Jacobo. Lucas incluye a Juana, la mujer de un mayordomo de Herodes, y también habla de otras mujeres que no sabemos quiénes son. Que la noticia haya llegado de boca de mujeres es muy significativo. ¿Por qué? Porque la mujer en la cultura judía de la época era vista de una manera inferior. Y el testimonio de una mujer no valía nada. No, ni siquiera tenía peso legal. Si una mujer veía un crimen, no valía de nada. Si alguien quisiese inventar la historia de la resurrección, lo último que haría es pedirle a las mujeres que dieran testimonio de ella. Sin decir que los apóstoles menospreciaban a las mujeres, queda claro que cuando ellas llegaron a decirles: Jesús resucitó, Jesús resucitó, la Biblia dice que los apóstoles les pareció una locura y no les creyeron. Por eso es que salieron ellos a mirar. No les creyeron. Punto número 2. El Señor Jesucristo testificó en favor de su resurrección. El propio Jesús. Vimos ahorita en el verso 6. El ángel del Señor dice que Jesús no está porque ha resucitado tal como Él dijo. Recordemos que el propio Jesús, como lo leímos ahora, había dicho que Él debía morir, pero que resucitaría al tercer día, y así lo dijo y así lo cumplió. Años después, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos y recibió una revelación, ustedes lo conocen, sobre las cosas que han de acontecer, la escatología, lo que se dice en teología, los hechos futuros. Cuando el apóstol vio al Señor en esa revelación, cayó como muerto, pero el Señor puso su mano derecha sobre Juan y le dijo que no temiera. Y luego le dijo estas palabras, escuche: yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Estas son palabras de Jesús después de haber resucitado. El Señor Jesús testificó en favor de su resurrección antes de que sucediera y después de que sucediera. Antes de que sucediera dijo: yo debo ir a la cruz, morir y resucitaré al tercer día. Después de que resucitó dijo: yo efectivamente estuve muerto, pero ahora vivo y vivo para siempre. Son sus palabras. Una de dos: o es un mentiroso tremendo, o es verdad. Número 3. Jesús probó la veracidad de su resurrección, según el texto, apareciendo a las mujeres. Vemos en el verso 9 que Jesús se le apareció a las mujeres que habían visitado el sepulcro
e iban a dar la noticia a los discípulos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, lo adoraron, lo tocaron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Después de esto, el Señor Jesucristo se apareció a otras personas en diversas ocasiones. Lucas 24. En Lucas 24 leemos que el Señor se les apareció a los discípulos que iban camino a Emaús, una aldea. ¿De acuerdo? En Juan 20, Jesús se le apareció a 10 discípulos y 8 días después se apareció a los 11. En Juan 21, el Señor se apareció ante 7 de los discípulos mientras ellos pescaban. ¿Recuerda? En 1 Corintios 15:6, escuche esto. Leemos que en una ocasión el Señor se apareció a más de 500 personas en una sola vez. En un evento, más de 500 personas. Posteriormente se le apareció también, o dice en la Biblia, se apareció a Jacobo, su hermano medio, que nunca creyó en él, no creía en él. Se le apareció a su hermano. Tras esta experiencia, Jacobo, Santiago, el libro de Santiago, Jacobo, Santiago, la misma persona, se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y en Mateo 28 es uno de los lugares donde más nosotros hemos escuchado sobre la aparición del Señor Jesús. Sabemos que el Señor se apareció a los 11 y fue cuando les encomendó ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que llamamos nosotros la Gran Comisión. Escuchen lo que escribe Lucas en Hechos 1:3. Después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Esto no es algo como que Jesús dijo que iba a resucitar y de repente se le apareció una personita y esa personita le contó al resto del mundo y Jesús estuvo 3 horas y luego se fue. No. 40 días estuvo el Señor después de su resurrección apareciendo a diversas personas, a bastantes personas. Y al término de ese tiempo, el Señor subió al cielo. Sería suficiente, pero el Señor no había terminado. No había terminado porque en Hechos 9 encontramos otro testimonio más en favor de la resurrección del Señor Jesús. Y ustedes lo conocen, Saulo de Tarso, quien se convertiría en el apóstol Pablo, iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos cuando de repente el Señor Jesucristo se le apareció. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le preguntó. Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, ¿cuál fue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Cabe anotar que Pablo es la última persona a quien el Señor se le aparece. No solamente en esta ocasión, el libro de los Hechos presenta otras instancias en las cuales Jesús le hablaba a Pablo. Pablo es la última persona que vio al Cristo resucitado. Entiendo que la experiencia de Juan fue posterior, pero la experiencia de Juan fue una visión. Fue aparentemente una experiencia diferente. En el camino a Damasco, un haz de luz apareció del cielo, dejó ciego a Pablo y las personas que iban con Pablo escucharon la voz. No veían a nadie, pero escucharon la voz. O sea que sí fue una experiencia distinta. Hemos visto entonces que la resurrección del Señor fue validada por muchos testigos oculares. Muchas personas que presenciaron, que vieron con sus propios ojos sus apariciones en diversas ocasiones durante 40 días. Adicional, hemos escuchado de la experiencia del apóstol Pablo, otro de los testigos de la resurrección del Señor. Ahora bien, yo no soy abogado, pero yo sé que en un juicio los testigos oculares son parte vital de la evidencia. Por ejemplo, si hay un caso de asesinato, usted tiene una persona que vio los hechos, ese testimonio de la persona que vio los hechos se constituye en pieza fundamental en ese proceso.
El testimonio del testigo ocular, de la persona que ve con sus propios ojos lo acontecido, es considerado fundamental. En el caso de la resurrección del Señor no hubo uno, no hubo dos, no hubo 3, ni 4, ni 5, hubo muchísimos, más de 500, de seguro más de 500. Más de 500 personas vieron al Señor resucitado durante 40 días. Sir Edward George Clarke fue un abogado inglés de mucho prestigio. Él vivió en los siglos XIX y XX, mitad del XIX y parte del XX. Y mira lo que escribe acerca de la evidencia de la resurrección del Señor Jesús. Dice: como abogado he realizado un estudio exhaustivo de las evidencias con respecto a la resurrección de Jesucristo. En mi opinión, dice él, la evidencia es concluyente. En repetidas ocasiones yo he logrado veredictos en la corte basados en evidencias mucho menos sólidas que las evidencias de la resurrección de Cristo. O sea, este abogado, que no era ningún pintado en la pared, dice: yo personalmente en la corte, cuando yo he oficiado en la corte, cuando yo he estado defendiendo o acusando, con mucha menos evidencia he podido cerrar un caso. Hablemos de la historia. La historia también requiere de evidencias. Los historiadores recolectan información para analizarla y llegar a conclusiones con respecto a la naturaleza de eventos pasados. Thomas Arnold fue un historiador inglés también del siglo XIX, conocido por escribir 3 tomos sobre la historia de Roma. Estamos hablando de una persona pues bastante prestante y que tiene una autoridad. Arnold dijo las siguientes palabras: por muchos años he estudiado la historia de otros tiempos y he examinado y sopesado la evidencia presentada por quienes escriben sobre los hechos, y no conozco un hecho en la historia de la humanidad que esté sustentado con mejor y mayor evidencia que la gran señal que Dios nos ha dado, que Cristo murió y resucitó de los muertos. ¿Usted se imagina que uno tuviese 500 personas, 500 testigos oculares para testificar de algo? Eso sería prácticamente, o sea, ¿quién pide 500, por favor? ¿Quién? Nadie. Eso no existe. 500 personas que puedan decir: yo vi al Cristo resucitado. Ahora usted dirá: ¿pero quién serían esas personas? Bueno, algunas las conocemos. Por ejemplo, Pablo. O sea, si Pablo no vio al Cristo resucitado, entonces también es un mentiroso. Escribió la mitad casi del Nuevo Testamento y es un mentiroso. Pedro también. Todos estos hombres son unos mentirosos. Ahora bien, pensando y teniendo en cuenta lo que estoy diciendo, hay un elemento muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, y es la transformación de las personas. El mismo Pedro que negó a Jesús, ¿se acuerda? O sea, Pedro es muy querido, pero Pedro cada vez que abría la boca metía la pata. ¿Sí? O sea, el mismo Pedro que le dice al Señor que tú eres Dios, y luego le dice: no vayas a la cruz, y el Señor le tiene que decir: quita tu vista de mí, Satanás, apártate. Señor, yo quiero, déjame caminar en el agua. Sí, Pedro, ven. Y se ahoga porque le da miedo. El mismo Pedro que negó al Señor 3 veces es el Pedro que en el libro de los Hechos, cuando está enfrentando al concilio y el concilio les dice a Pedro y a Juan: ustedes tienen que callarse la boca, Pedro les dice: yo no voy a dejar de hablar acerca de lo que vi y de lo que oí. Tengo que hacerle caso a Dios, no a los hombres. En otras palabras, háganme lo que quieran, háganme lo que tengan que hacerme. Si me tienen que matar, mátenme, pero mi boca no va a dejar de proclamar a Cristo. Eso fue lo que dijo Pedro. Y es el mismo hombre que negó a Jesús. La tradición dice que Pedro murió crucificado, y al momento de morir pidió ser crucificado al revés, con la cabeza abajo. Dice la tradición porque no se sentía digno de morir como su Señor, el mismo que lo había negado 3 veces.
¿Qué le pasó a Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Todos los demás apóstoles, con excepción de Juan, fueron martirizados por su fe. Estos hombres padecieron y dieron sus vidas por la convicción que tenían de la resurrección de Cristo. Recordemos, vivieron en su tiempo. A ellos no les contaron que Cristo resucitó. Ellos vieron al Cristo resucitado y todos estuvieron dispuestos a morir y murieron por su fe. ¿Por qué morir por una mentira? ¿Por qué morir por una mentira? Jacobo, lo mencionamos, el hermano, no creía en Jesús, no creía en Jesús. Se le apareció el Señor resucitado y Jacobo, el que no creía, ahora cree, y no solamente cree, sino que se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Y obviamente, ¿qué decir de Pablo? Ese hombre que era celoso de su religión judía, ese hombre que creía que estaba haciendo un bien a Dios persiguiendo a los cristianos, jamás volvió a ser el mismo. Jamás volvió a ser el mismo después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Ese perseguidor acérrimo del cristianismo se convirtió en el cristiano más influyente de la historia, propagando el mensaje de salvación por varias áreas del Imperio Romano y escribiendo 13, despierten, 13 de los 27 libros que conforman las escrituras del Nuevo Testamento, casi la mitad. El perseguidor se convirtió en el principal exponente del cristianismo. La Biblia no menciona la muerte de Pablo, pero fuentes extrabíblicas argumentan que Pablo fue martirizado en el reino de Nerón, que entre otras cosas era un loco terrible. ¿Quién sabe qué tipo de muerte murió Pablo? El punto es que Pablo dio su vida, estando en vida, dio su vida, ¿de acuerdo? Ya no vivo yo, dice, no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Estando en vida, dio su vida y murió por Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, esta realidad de la vida de Cristo sigue vigente hoy, en el año 2022. Aún en nuestro día muchas personas padecen por su fe en el Señor Jesús. Escuche, así como el Señor transformó a Pedro, a Pablo, a Jacobo, así también nos transforma a nosotros. Esta reunión hoy es un ejemplo de la transformación que Cristo ejerce en nosotros. ¿Dónde estaría usted hoy, domingo, en la mañana? Si no fuese por Cristo, le aseguro algo, no estaría aquí. En este lugar hay creyentes en el Señor Jesucristo, personas que pueden testificar del cambio que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿de acuerdo? Espero si el año entrante vamos a ver si lo podemos hacer, designar en este servicio un pequeño espacio para algunos testimonios breves. Pero escuche, todos tenemos una historia. Pastor Bobby era una persona que estaba en la cárcel. El pastor Bobby, él mismo lo ha dicho, él hizo locuras, como le llama a él. El Señor lo cambió, le transformó el corazón y lo hizo pastor. Que un hombre como él hubiese pensado en esa época, cuando estaba en sus locuras, como él las llama, que él hubiese echado para adelante y decir, voy a ser pastor, él hubiera dicho, están locos. Yo no hice las locuras que él hizo, pero hice otras. Yo, pastor, Jorge López, pastor, por favor. Y así estamos todos. Si cada persona tuviera la oportunidad de decir algo, aquí toda persona creyente en Cristo tendría algo que decir con respecto a su vida anterior y la vida que tiene hoy. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso. El Señor cambia el corazón. El Señor, como ya dijimos, nos pasa, de verdad nos pasa de la muerte a la vida, es real.
Toda persona que no cree en el Señor Jesucristo está espiritualmente muerta. Eso es lo que la Biblia enseña. Y sin la posibilidad de tener vida eterna en la presencia de Dios. Escucha las palabras del apóstol Juan en primera de Juan capítulo 5, versos 10 al 12. Por favor, esto es muy importante. Las personas, no sé si hay gente nueva aquí, alguien que no conozca al Señor. Las personas que nos puedan estar escuchando hoy o que nos vayan a escuchar en otro momento, escuche estas palabras. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, escuche esto, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Verso 12. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, más sencillo que eso no hay. Si uno necesita que le expliquen esto, venga a verme. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Es así de simple. ¿Usted sabe por qué Jesús nos da vida? Porque está vivo. Porque está vivo es que puede dar vida. ¿Cómo podría darnos vida si Él mismo no estuviera vivo? Yo no conozco un muerto que pueda dar vida. Nadie puede dar vida, solo el Señor, pero la da porque está vivo. Y este pasaje que acabamos de leer es muy importante. Escuche. No creer en Cristo, no creer en su vida, muerte y resurrección, escúcheme, es no creer en el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Es lo mismo que decirle a Dios: eres un mentiroso. Es lo mismo, es lo mismo. El verso 2 es claro y es concluyente, no admite diversidad de interpretación. Yo entiendo que hay textos en la Biblia que uno puede tener cierto espacio para interpretar, pero este no es uno de ellos. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, punto, punto. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Quizás alguien aquí ha sido invitado en esta mañana por vez primera. Creo que hay personas que están aquí por primera vez o que no vienen con frecuencia. Permítame decirle que hoy usted ha escuchado la verdad. El Señor Jesucristo realmente vino a este mundo y murió una muerte real y una muerte terrible, y realmente resucitó al tercer día, venciendo la muerte, para que personas como usted y como yo podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en la presencia de Dios. Permítame decirle también que Jesucristo es el único camino a la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es otro texto que tampoco necesita mayor interpretación. Y es muy importante. O lo creemos o no lo creemos. Si lo dijo, o sea, lo dijo, o es verdad o es mentira. Si lo creemos, entonces tenemos que aceptar que es el único camino al Padre. No hay plan B, C, D, no. Jesús. Opción 2, no lo creemos. Si alguien no lo cree, lo invito a que le pida al Señor que le permita creer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Cuando el Señor resucitó, sabemos, fue al cielo. ¿Y qué dijo? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero me voy porque me voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Por qué dice eso? Pues porque está vivo, porque resucitó y se fue a preparar un lugar para nosotros, los que creemos en Él. Hoy yo le imploro a usted que considere las palabras que ha escuchado. Bien sea aquí, si usted está aquí y no conoce del Señor, bien sea si usted está viendo por el internet.
Hoy usted puede escoger la vida. No desprecie la palabra de Dios. No desprecie la sangre de Cristo. No desprecie la oferta de vida eterna, que aun cuando es dada gratuitamente, escuche, costó la sangre del Señor Jesucristo. Sí, la recibimos gratuitamente, pero costó todo. Costó su sangre. Lo dije anteriormente y lo repito. Creer en lo que usted escuchó hoy es requisito para su salvación. Si usted confiesa, dice la Biblia, con su boca que Jesús es el Señor, pero cree también en su corazón que realmente esta resurrección de la que estamos hablando es algo real, que realmente de verdad, Dios lo levantó de los muertos, entonces y solo entonces usted será salvo. Al final de este servicio, algunos de nosotros vamos a estar aquí al frente de esta plataforma, como siempre, orando por las personas que lo requieran, que lo necesiten. Si hay alguien aquí nuevo que hoy ha creído en el Señor Jesús, por favor acérquese a nosotros. Háganoslo saber para poder ayudarlo, para poder guiarlo en lo que sigue, porque esto es tan solo el comienzo. No desprecien, no despreciemos la sangre de nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias a ti, Señor, por la vida que tenemos en ti. Damos las gracias a ti por la realidad de tu resurrección. Damos las gracias porque realmente viniste a este mundo a morir por nosotros. Realmente viniste a este mundo y resucitaste al tercer día. Damos gracias porque creemos en un Dios vivo, que por razón de esa vida tiene la capacidad de darnos vida. Gracias, Señor, a todos los que estamos aquí, que hemos ya recibido esa vida. Y oramos por aquellas personas que puedan estar aquí o que puedan estar escuchando este mensaje ahora o en un futuro, que aún no te conocen, Señor. Sabemos que tu palabra jamás regresa vacía, pero siempre cumple el propósito para el cual tú la envías. Señor, convence los corazones de las personas. Sabemos que de manera lógica, sí, hay evidencias, claro que las hay. Pero Señor, las evidencias no son suficientes para convencer un corazón de su necesidad de ti. Solamente cuando tú abres los ojos, cuando tú abres nuestros oídos, entonces podemos comprender estas cosas. Porque la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder tuyo para salvación. Señor, si hay aquí alguna persona que aún no te conoce, Señor, oramos que tú tengas misericordia y abras sus ojos y cambies su corazón de piedra poniendo un corazón de carne. Señor, que hoy esa o esas personas vengan a la fe, porque hoy es el día de la salvación, porque mañana puede ser demasiado tarde, porque todavía tú estás llamando, Señor, todavía hoy tú llamas, pero ese día no va a ser para siempre. Hermano, yo le voy a pedir un favor. Yo no, le juro que yo no estaba pensando, le prometo que yo no estaba pensando hacer esto, pero yo le voy a pedir el favor que usted cierre sus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos, por favor. No quiero que nadie abra sus ojos. Cierre sus ojos, porque no quiero que nadie sienta vergüenza. Pero si hay alguien nuevo aquí en este lugar, el único que tiene los ojos abiertos soy yo. Si hay alguien en este lugar que hoy ha creído en el Señor Jesús, yo le voy a rogar el favor que levante su mano. ¿Para qué? Para yo verlo, para yo poder saber que usted cree esto, y quizás ahorita al final pueda yo orar por usted y hablar con usted. ¿Hay alguien aquí que hoy ha creído en el Señor Jesucristo?
¿Hay alguien aquí que hoy ha venido a la fe en el Señor? Quiero decirle algo. Esto no es una decisión emocional. Esto es el trabajo de Dios en el corazón del ser humano. Y ese trabajo ocurre cuando la palabra de Dios es proclamada. Si hay una persona aquí que hoy, escuchando este mensaje, sabe en su corazón que sus ojos han sido abiertos, así no lo entienda, pero sabe que algo ha sucedido hoy en su corazón, por favor levante su mano. Señor, damos gracias a ti, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, porque tú eres fiel. Y damos gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias por habernos rescatado de las tinieblas y habernos trasladado al reino de tu Hijo amado. Gracias porque hoy podemos decir, junto con el apóstol Pablo, que ya no vivimos nosotros, mas tú, Señor Jesús, vives en nosotros. Continúa obrando en nuestros corazones. Continúa haciéndonos cada vez más semejantes al Señor Jesús. Y permite que esta iglesia continúe creciendo en amor, en fe, en entrega, en compromiso. Y oramos para que a este lugar lleguen todas aquellas personas que aún no te conocen, que tú has dispuesto a traer. Ayúdanos a estar preparados como iglesia para ver lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros, y gracias porque hoy estamos vivos gracias a tu resurrección. En el nombre de Jesús oramos. Amén.